Salmo 117. Y a los españoles en general nos gustan los dichos breves, los dichos que son cortos, los refranes. Sabéis que un refrán son verdades mundanas, terrenales, pero que son universales y que dicen verdades en pocas palabras. Por ejemplo, no por mucho madrugar, amanece más temprano, a caballo regalado, muchas gracias, o no se le mira el diente, y lo bueno si breve, 2 veces bueno. Bueno, en este caso no estamos ante un dicho popular, sino que estamos ante la palabra de Dios, pero sí que vamos a estar estudiando un salmo de pocas palabras, un salmo de muy pocas palabras, pero que contiene una gran verdad. Pocas palabras, pero una gran verdad. Fíjate, dice el Salmo 117, versículo 1. Alabad al Señor, naciones todas. Alabadle, pueblos todos. Porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Un comentarista llamó a este salmo el enano poderoso, porque es un salmo muy breve, pero con una verdad poderosa. Incluso Martín Lutero llegó a hacer un comentario de casi 40 páginas y el príncipe de los predicadores, así llamado, Spurgeon, dijo de este salmo que aunque es breve en letras, es grandísimo en espíritu. Así que estamos ante un salmo breve que solo tiene 2 versículos, pero que su verdad es muy grande y aplica hasta el día de hoy. Además es un salmo que tiene una profundidad doctrinal tremenda para ser tan breve. Solo 3 curiosidades de este salmo. Es el salmo más breve de la Biblia, como podéis imaginar. Además es el capítulo más corto de la Biblia. Si entendemos los salmos como capítulos, este sería el capítulo más corto de la Biblia. Y además es el capítulo central de la Biblia. De los 1189 capítulos que tiene la Biblia, si ahí partiéramos por la mitad, estaríamos entre el 117 y el 118. Y además forma parte de un conjunto de 6 salmos que van desde el 113 hasta el 118, un conjunto de 6 salmos que se usaban, que eran cantados, recitados en la época de la Pascua. Probablemente 2 de ellos, el 113 y el 114, se recitaban, cantaban antes y después de la Pascua irían desde el 115 hasta el 118. La cuestión es que este salmo tiene algo particular. ¿Qué hace este salmo? Bueno, está invocando, está llamando a todo el mundo a adorar a Dios por quien es Él. Adorar a Dios por quien es Él. Y tiene un bosquejo muy claro. El versículo 1 podríamos decir que estamos ante un llamado general a alabar a Dios. Y el versículo 2, el salmista nos está explicando por qué tenemos que adorar a Dios. Vamos con la primera parte de nuestro bosquejo. Versículo 1, el llamado general, a alabar a Dios. Fíjate lo que dice ahí el versículo 1. Alabad al Señor, naciones todas, alabadle, pueblos todos. Bueno, este salmo comienza con alabad al Señor. Y esa primera palabra es aleluya en el hebreo, pero es especialmente enfático la idea de que empieza con alabad al Señor. Y esa proposición que aparece ahí en el idioma original, al, en el hebreo, es enfática. Quiere decir que está enfatizando el objeto de aquel a quien adoramos. ¿A quién adoramos? Bueno, a quien adoramos es al Dios del universo, es a Jehová, es al Señor. Solo podemos adorar a Dios. Y aparecen 2 palabras que aunque nuestra traducción es la misma, alabad, ahí en la primera parte del versículo 1, y a la mitad pone alabadle, aunque nuestra traducción es similar, en el idioma original la traducción es distinta. En el hebreo la palabra que usa no es la misma, sino que esa primera traducción de alabad estaría siendo o estaría enfatizando la idea de que nos gloriemos en el Señor, de que alabemos al Señor, de que reconozcamos quién es el Señor, que hagamos brillar, esa es la idea, mientras que la segunda palabra que aparece ahí, alabadle, está llevándonos a llevar a cabo una respuesta en adoración, de forma audible, de forma, dicho de alguna forma más práctica, cantando
con nuestra propia vida, es decir, celebrar audiblemente, hacerlo a viva voz, quién es Dios. En cualquiera de los dos casos, la palabra está bien traducida en nuestra Biblia, alabad, alabadle. La idea es que lo que está haciendo el autor, el salmista, es que un llamado, un impulso a que proclamemos sin timidez la gloria de Dios. Alabad al Señor, alabadle. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este salmo con el resto de salmos? Realmente todos los salmos en cierta medida nos llevan a adorar al Señor. Bueno, la diferencia está en que los que son llamados a adorar aquí a Dios son todas las naciones, todas las personas. Si te fijas realmente y abres cualquier salmo, el enfoque generalmente está apuntando al pueblo de Dios o de manera más general al pueblo de Israel. Pero eso no es lo que pasa en este salmo. En este salmo no está apuntando directamente al pueblo de Israel. Aún incluso en este bloque de 6 salmos que os he mencionado anteriormente, se apunta directamente a Israel. Fíjate el Salmo 114, versículo 1. Cuando Israel salió de Egipto, la casa de Jacob, versículo 7 al final, ante la presencia del Dios de Jacob. Salmo 115, versículo 12. El Señor se ha acordado de nosotros, Él nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel. Salmo 116, versículo 18, al Señor cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo, en los atrios de la casa del Señor, en medio de ti, oh Jerusalén. Salmo 118, versículo 2, diga ahora Israel. El caso es que todos los salmos, aún en este compendio de 6 salmos, están apuntando o en cierta medida mirando de una manera más específica o enfocada en Israel. Pero este salmo no. El Salmo 117 no. ¿Por qué sabemos esto? Por 2 palabras que aparecen en el versículo 1. La primera de las palabras es naciones. Y la segunda de las palabras está un poco más adelante y es pueblos. Bueno, cuando los israelitas usaban la palabra naciones, lo hacían para referirse a el resto de naciones que no eran ellos. En cierta medida se estaban refiriendo a las naciones paganas, a los paganos, aquellos que no eran ellos. Y la palabra pueblos, que aparece ahí en el versículo 1, está aludiendo de forma general a diferentes etnias, a diferentes razas, da igual, no importa la raza, la etnia a la que pertenezcas. Entonces lo que está haciendo aquí el salmista diciendo todo el mundo, no importa la nación a la que pertenezcas, no importa la etnia, no importa la raza a la que pertenezcas, todo el mundo está llamado a adorar a Dios. Bueno, esto pensad cuando lo leyeran los israelitas. Los israelitas pensaban que la salvación era solo para ellos y además que venía desde ellos. Bueno, verdaderamente aquí lo que está apuntando el salmista es a la globalidad de Dios, a que Dios es un Dios global. Esto no significa que todo el mundo vaya a ser salvo, pero en cierta medida está apuntando a que, como ahora después veremos, la salvación alcanzaría también a los gentiles. Ahora, esto tiene una primera aplicación para nosotros, y es que hay muchas personas que necesitan escuchar, necesitan saber quién es Dios, y que aún como creyentes nosotros debemos anhelar ver la gloria de Dios entre las naciones. Este salmo dice que todo el mundo, no importa de qué raza, no importa de qué país, tiene que venir a adorar al Dios del universo. Fíjate, esta es la misma idea que toma Pablo cuando le escribe a la iglesia de Roma en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 11, dice ahí la palabra del Señor, desde el versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Fíjate, versículo 11. Y de nuevo, alabad al Señor todos los gentiles y alábenle todos los pueblos. Esta es la misma idea. La idea de que Dios es un Dios global y que no le pertenece solo y de manera específica a un país, en este caso a Israel. Pero de vuelta al Salmo 117, fíjate que, como decía al principio, el énfasis de la adoración, de la alabanza, está en el Señor. ¿A quién debemos de adorar? Como decía antes, es enfática la idea de decir alelú, y esa idea al
esa preposición, está diciendo que el único que merece adoración es el Dios verdadero, es el Dios del universo. Y esto en cierta medida está hablando de la exclusividad de Dios. Es decir, no hay muchos dioses, no hay diferentes dioses que requieran diferentes grados de adoración, sino que el único que merece toda adoración es el Dios verdadero, el Dios del universo. Y esto nos apunta a la exclusividad de Dios y a la exclusividad de Cristo a este lado del pacto. Cuando leemos este salmo, alabad al Señor, naciones todas, alabadle pueblo todos, entendemos que la Iglesia tiene el llamado de predicar el Evangelio a toda criatura. Que debemos de orar por las personas que están en nuestro país, que no son de nuestro país, por las personas que están fuera de nuestra nación, por personas de cualquier pueblo, de cualquier raza, de cualquier etnia. Es un llamado para que seamos testigos de Dios, testigos de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y que con nuestra propia adoración podamos llevar a otros a adorar al Dios único y verdadero. Así que este versículo 1 es un llamado general a adorar a Dios desde lo más profundo de tu ser, pasando por tu hogar hasta los confines de la tierra. Así que el versículo 1 nos hace un llamado general para adorar a Dios, y en el versículo 2 vemos el motivo de por qué adorar a Dios, el motivo de adorar a Dios. Fíjate, sigue el Salmo 117 y dice: porque grande es su misericordia para con nosotros, y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Así que vemos aquí en el versículo 2 el motivo, la razón, y comienza el versículo 2 con la palabra porque. Y eso nos introduce en el motivo, la motivación, el porqué de por qué el salmista dice que las naciones todas, los pueblos todos, deben ser llamados a adorar al Dios, al único Dios verdadero, al Dios del universo. Y hay dos razones fundamentalmente que se dan en este versículo 2. La primera razón la tenemos ahí en la primera parte del versículo 2, porque la misericordia del Señor es grande. Dice, porque grande es su misericordia para con nosotros. Y esa palabra misericordia es una palabra muy bonita que se usa, que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento, también en la forma griega, pero ahí la palabra misericordia está hablando de un amor leal de Dios con sus criaturas. Un amor leal de Dios con sus criaturas. Cuando el salmista está diciendo aquí, grande es la misericordia, está hablando de una acción benéfica de Dios con sus criaturas. Esto no está siendo de forma particular, de forma singular, indicando en sus hijos, que también, sino que aún con aquellos que ahora no le están adorando. Es decir, está hablando de cómo Dios también tiene un amor, cómo Dios también muestra su misericordia aún con aquellas personas que ahora no le adoran. Es un amor leal que no cambia y que no está sometido a las circunstancias ni a las baches de esta vida. Y fíjate cómo viene describida ahí esa misericordia. Con un adjetivo. Dice, porque grande es su misericordia. Y esa palabra grande nos da la idea de que es fuerte, de que es poderosa, de que es inquebrantable, de que es magnánime, de que es incomparable con cualquier otro tipo de misericordia. Israel había visto esto, había experimentado esto a lo largo de su tiempo. Aún en su largo caminar por el desierto, momento tras momento había estado experimentando la misericordia de Dios. Este versículo 2 nos dice que la misericordia de Dios prevalece sobre todo. Y el hecho de que la misericordia de Dios sea grande, como decía anteriormente, implica que no es comparable con ningún otro tipo de misericordia. Implica que nosotros no somos así. Aún nuestra mejor versión no se acerca ni de lejos a la misericordia de Dios. Esta misericordia de Dios es tremenda. Fíjate, el salmista un poco antes, en el Salmo 103, describe esta misericordia. Dice el Salmo 103, versículo 11.
Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. O sea, una medida que verdaderamente no se puede medir. Aun como están de altos los cielos sobre la superficie de la tierra, así es la misericordia, así de grande es la misericordia de Dios. Y un poco más adelante, en el versículo 17, un famoso versículo, dice: más la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos. Aquí está hablando de que la misericordia del Señor no está limitada en el tiempo, es eterna. Y en primer lugar, entonces, de acuerdo con este salmo, con el Salmo 117, las naciones, los pueblos todos, son convocados a adorar a Dios porque la misericordia de Dios es grande, porque grande es la misericordia de Dios. Ahora, hay una segunda razón que aparece en este versículo 2, y dice: y la fidelidad del Señor es eterna. O traducido de otra forma, o dicho de otra forma, su verdad es eterna. Porque esa palabra que aparece ahí, fidelidad, puede tener un doble significado, el significado de verdad o de fidelidad. Y verdaderamente son dos palabras que están relacionadas, que están ligadas entre sí, porque Dios es fiel a lo que dice. Dios es fiel a sus hijos, Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su verdad. Así que el segundo motivo que da aquí el salmista para que todo el mundo alabe al Señor es que la fidelidad del Señor es eterna. La misericordia era descrita con el adjetivo grande, nos daba la idea de magnánimo, de fuerte, de poderosa, de incomparable con nada. Y aquí habla de la fidelidad, de la verdad del Señor, que es eterna. Está descrita como eterna. Y la idea es que es algo que no se va a acabar jamás. Si Dios es eterno, entonces también su verdad, su fidelidad es eterna. Su fidelidad es para siempre. Así que alaba al Señor por su grande misericordia y alaba al Señor porque su fidelidad es eterna. El salmista dice: debéis de adorar a Dios, debéis de alabar a Dios por dos atributos de Dios. Porque Dios es misericordioso y porque Dios es fiel, es veraz, es verdad. Y esto, fíjate, que son dos atributos que aparecen juntos una y otra vez en la Escritura. Un ejemplo claro lo vemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 34. Solo para que te sitúes un poco en el contexto, Moisés acababa de bajar con las tablas del monte Sinaí y después de que las tuvo que destruir en el episodio del becerro de oro, Moisés le pide a Dios que demuestre su gloria. Fíjate, capítulo 33, versículo 18. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Bueno, esto era algo que no podía ser. Fíjate, no era tan fácil ver directamente la gloria de Dios. Entonces él le responde, versículo 19: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión del que tendré compasión. Y añadió: no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Versículo 22, y sucederá que al pasar mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Bueno, este es el contexto en el que esto se produce. Pero fíjate lo que pasa en el capítulo 34, versículo 5. Y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con él mientras éste invocaba el nombre del Señor. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. O misericordia y verdad, probablemente fuera una traducción más correcta. Pero ¿ves cómo aparecen ahí esos dos atributos juntos?
compasivo, clemente, y luego dice misericordioso y fiel, misericordia y verdad. Ahora, esto también lo vemos en el Nuevo Testamento y específicamente cuando se habla de nuestro Señor Jesucristo. Si vas al Evangelio de Juan, fíjate cómo es descrito en el capítulo 1 y versículo 14. Y recuerda, estamos viendo cómo estos dos atributos aparecen juntos en la Escritura, misericordioso y verdad. Dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es la misma idea, misericordia y fidelidad, gracia y verdad, misericordia y fidelidad. Son dos atributos que aparecen asiduamente juntos, unidos en la Escritura. Así que el salmista dice, alaba al Señor porque Dios es misericordioso y porque Dios es fiel, Dios es verdad. Ahora, alguno puede pensar, ¿pueden entre estos dos atributos haber discordia? Que no encajen perfectamente. Y esto es un tema recurrente cuando estudiamos los atributos de Dios. Pero ¿puede ser Dios misericordioso y puede ser Dios fiel, veraz? Porque si Dios es veraz, de acuerdo con la Escritura, si Dios es verdad, sabemos que el pecado trae castigo, que Él castiga el pecado. Recuerda, la paga del pecado es la muerte. Ahora, si Dios es misericordioso, entonces quiere decir que puede hacer la vista gorda y dejar a un lado el pecado. Bueno, la respuesta es que no, claro que no. Estos dos atributos no están en discordia. Estos dos atributos están en perfecta unión porque Dios es santo y Dios es justo. Y es posible a día de hoy alcanzar misericordia y verdad solo de una forma, y es por medio de Cristo. Cristo fue el pago perfecto por nuestro pecado. Cristo fue el pago justo y necesario por nuestro pecado. Aquel perfecto ocupando el lugar de los imperfectos. Entonces son dos atributos que encajan a la perfección la idea de que Dios es misericordioso y que derrama de su amor leal para con nosotros y que Dios es fiel y su verdad es eterna, no cambia, no perece. Así que el salmista dice, hay dos motivos fundamentales por los que todo pueblo, toda nación tiene que alabar al Señor. Y el primero de ellos es porque la misericordia del Señor es grande y el segundo porque la fidelidad del Señor es eterna. Pero nuestro salmo no termina ahí. Aún tiene algo más que dejarnos. Y termina el versículo 2 y dice, aleluya. Esto es, alabad a Dios. Es una vez más un llamado a alabar el nombre de Dios. Empieza el salmista diciendo, alabad. Y no podéis alabar a cualquiera, sino que tenéis que alabar al único Dios verdadero, al Dios del universo. Esto debe hacerlo toda nación, todo pueblo. ¿Por qué? Porque grande es su misericordia y su fidelidad es eterna. Ahora una vez más, aleluya. Acaba llamando a alabar el nombre de Dios. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros hoy. Alabar el nombre de Dios. Ahora esto tiene una aplicación aún para nuestro tiempo también. La adoración a Dios tiene que estar centrada en quién es Él. No vale una adoración, ya sea que cantes, ya sea que leas, ya sea que prediques, ya sea que hables con alguien, ya sea que medites. No vale hacer todo eso centrado en ti, centrado en tu propia gloria, centrado en alcanzar a otros por intereses humanos, sino que este pasaje, este salmo nos enseña que la adoración tiene que estar centrada en quién es Dios, en quién es Él. Porque no podemos adorar algo que no sabemos. No podemos adorar algo que no conocemos. No podemos adorar algo sin saber verdaderamente quién es. Dios es misericordioso y Dios es un Dios de verdad eterna. Un comentarista dijo que el cumplimiento de este salmo está un poco más adelante en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 7. Y en cierta medida podemos afirmar que esto que acabamos de leer
está aplicándose aquí, en Apocalipsis capítulo 7, en los versículos 9 y 10. Y aquí están aquellos salvos, aquellos escogidos, aquellos que la gracia de Dios les ha alcanzado. Y fíjate lo que dice el versículo 9. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Fijaos qué escena, esa gran multitud, incontable gente de todo pueblo, de toda nación, de toda raza, de toda lengua, que está ahí de pie delante del trono, delante del Cordero. Versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Tremendo. Y esta, en cierta medida, nos lleva a meditar en el Salmo 117. La idea de que toda nación, todo pueblo alabe al Señor, porque su misericordia es grande y su verdad es eterna. Y ahora hoy nosotros somos testigos de Cristo. Estamos llamados a anunciar las verdades del Evangelio de Cristo. Estamos llamados a apuntar a personas de toda lengua, toda nación, a que adore a Dios, a que reconozca su condición de pecado, llamar a otros al arrepentimiento. Que Dios use aún a sus hijos en medio de este mundo hostil para seguir anunciando las verdades de aquel que nos llamó a su luz admirable. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este breve salmo, Señor, pero profundo y aún en él podríamos pasar muchísimo más tiempo, Señor, en adoración, centrado, Señor, en quién eres, Señor, en tus atributos, Señor, que definen tu perfecto carácter, Señor. Pero queremos, Señor, sumarnos en adoración, en alabanza a ti, al único Dios verdadero, al Dios 3 veces santo, al Dios misericordioso, al Dios fiel, Señor, que por gracia, por infinita misericordia para con nosotros, Señor, nos llamaste a ser tus hijos, Señor, y ahora disfrutamos del gozo, de la bendición, Señor, de la esperanza, de la promesa eterna. Señor, reconocemos la debilidad de nosotros, Señor, cuántas veces nuestra alabanza, nuestra adoración no está centrada de forma genuina y real y plena en ti, Señor. Cuántas cosas nos estorban, Señor, pero quedamos asombrados por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu santidad, tu justicia, tu amor. Señor, en humildad, doblarnos ante ti y alabarte, Señor. Señor, y llamar a otros, Señor, al arrepentimiento, a apuntarles por medio del Evangelio a Cristo, Señor, y que más personas puedan llegar al conocimiento y a tener una relación íntima contigo por medio de Cristo, nuestro Salvador. Gracias por tu gracia con nosotros. Gracias, Señor, por rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y gracias, Señor, por mantenernos aún en medio del camino. Y rogamos, Señor, que nos uses para seguir apuntando a otras personas a ti. Queremos, Señor, darte a ti toda la gloria y toda la honra que solo tú mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.